Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble y la verdad muy drástica transformación de El Salvador. Cómo pasó de ser literalmente uno de los países más peligrosos del planeta a uno de los más seguros de la región. Pero claro, la gran pregunta es, ¿a qué precio se ha conseguido esto? 106. Fijaos en esa cifra. En el año 2015, esa era la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en El Salvador. Es una cifra escalofriante, la verdad. Un número que en el fondo escondía una realidad absolutamente brutal. Y es que en aquel entonces el país estaba prácticamente merced de pandillas ultraviolentas. Hablamos de nombres que seguro que suenan como la MS-13 o Barrio 18. Tenían un control casi total sobre la nación. La estaban desmembrando, repartiéndosela como si fuera un botín de guerra. Bueno, pues para entender todo este cambio, vamos a analizarlo en 5 puntos clave. Empezaremos por la capital del homicidio. Veremos el ascenso de Bukele, su plan control territorial, la guerra total contra las pandillas y finalmente esta paz que tiene, como veremos, un coste muy alto. Venga, pues empezamos. Para poder entender lo que pasa ahora, es fundamental que nos sumerjamos primero en cómo era El Salvador antes de que todo esto empezara, antes de la llegada de Bukele. A ver, esta crisis no es algo que surgiera de la nada. Para nada. Sus raíces son profundas. Tenemos que irnos hasta los años 80. Fue una especie de tormenta perfecta. Por un lado, jóvenes que huían de la guerra civil a sitios como Los Ángeles. Allí se formaron las pandillas, la MS-13, Barrio 18. ¿Y luego qué pasó? Que Estados Unidos empezó a deportar a muchos de estos criminales de vuelta a un El Salvador que estaba en plena posguerra, con instituciones superdébiles, un caldo de cultivo ideal para que estas pandillas florecieran. Y lo más curioso, o más bien trágico, es que los primeros intentos de los gobiernos para frenar esto fracasaron estrepitosamente. Planes como el famoso Plan Mano Dura tuvieron el efecto contrario al que buscaban. Las cárceles se llenaron, sí, pero se convirtieron en auténticos cuarteles generales para las pandillas. Desde dentro, se reorganizaban y se hacían aún más fuertes. Y claro, en medio de todo este caos, de esta situación insostenible, empezó a destacar una nueva figura política. Alguien que venía con un discurso y unas ideas, pues, radicalmente diferentes a todo lo anterior. Hablamos, por supuesto, de Nayib Bukele. Él venía de una familia de empresarios muy influyente y se fue haciendo un nombre en la política poco a poco. Primero como alcalde de un municipio pequeño, Nuevo Cuscatlán. Luego ya dio el salto a la capital, San Salvador, y en ambos sitios se forjó una fama de ser eficaz, sobre todo en temas de seguridad. Todo esto le sirvió de trampolín para su victoria presidencial en 2019, que fue histórica porque rompió con el bipartidismo de siempre. Ya como alcalde de la capital, por ejemplo, empezó a aplicar sus ideas, instaló un montón de cámaras de videovigilancia y lanzó aquella famosa promesa de una obra por día. Se centró en cosas que la gente podía ver, resultados tangibles, y sobre todo en esa idea clave de arrebatarle las calles a las pandillas. Y esa fue, en esencia, la base de lo que luego sería su estrategia para todo el país. Vale, pues una vez en la presidencia, no perdió el tiempo. Inmediatamente puso en marcha su gran proyecto, la que sería su estrategia de seguridad más emblemática. Este plan, el llamado Plan Control Territorial, tenía como varias patas. Por un lado, la fuerza bruta, desplegar al ejército y a la policía para recuperar las calles. Pero no solo eso, también tenía una parte social, con la creación de los cubos, unos centros comunitarios para darles a los jóvenes alternativas a la delincuencia. Y todo esto, además, con un tercer pilar, modernizar a las fuerzas de seguridad con tecnología punta, como drones o vehículos blindados. Pero claro, aquí empezaron los problemas. La parte de la modernización necesitaba mucho dinero y la Asamblea Legislativa, que en ese momento controlaba la oposición, se lo bloqueó. Esto provocó un choque de trenes institucional tremendo, que culminó con aquella imagen que dio la vuelta al mundo. Bukele entrando en el Parlamento rodeado de militares. Una tensión brutal que solo se solucionó cuando su partido, Nuevas Ideas, arrasó en las elecciones legislativas de 2021 y consiguió la mayoría. Y con el poder ya consolidado, llegamos a un momento que lo cambió todo. Vamos a ver cómo un único día, un día de una violencia salvaje, se convirtió en el punto de no retorno. La fecha es el 26 de marzo de 2022. Las pandillas, como represalia a la presión del gobierno, deciden lanzar un mensaje de terror. ¿El resultado? 62 asesinatos. En solo 24 horas. Fue el conocido como Sábado Negro. Y la respuesta del gobierno, como era de esperar, fue sin precedentes. Lo que hizo el gobierno de Bukele fue declarar el régimen de excepción.
¿Y esto qué significa? Pues básicamente suspender temporalmente algunos derechos constitucionales. Esto permitía, por ejemplo, hacer detenciones sin orden judicial, alargar los plazos para tener a alguien detenido sin juicio. En resumen, le dio a la policía y al ejército unos poderes enormes para ir a por las pandillas con todo. Y, como era de esperar, las críticas internacionales no tardaron en llegar. Pero la respuesta de Bukele fue de un desafío total. Llegó a decir algo como, hagan eso y no habrá ni un plato de comida en las cárceles. Dejó muy claro que no le importaba lo que dijeran los organismos internacionales. Sus palabras marcaron el inicio de una nueva fase, la de una guerra total y sin concesiones. Y si hay un símbolo de esta nueva etapa de mano durísima, es sin duda el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Una megaprisión, una auténtica mole de hormigón construida para meter a 40.000 pandilleros. El diseño es claro. Máxima seguridad, privilegios, cero. Y ahora la pregunta clave. ¿Funcionó todo esto? Bueno, pues los resultados fueron tan drásticos como las propias medidas. Es que las cifras son de no creérselas. Recordemos el número del principio. 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015. Pues bien, en 2023 esa cifra era de 2,4. La caída es vertical. Pasó de ser el país más peligroso a uno de los más seguros de toda América Latina. Un cambio radical. Y esto no son solo números en un papel. Para la gente de a pie, para la mayoría de salvadoreños, la vida cambió por completo, de la noche a la mañana. Negocios que llevaban años pagando la extorsión dejaron de hacerlo. El Estado por fin pudo entrar en barrios donde antes era imposible. Y la imagen más potente quizás sea esa, los niños volviendo a jugar en los parques, sin miedo. Pero, y este es un pero muy grande, esta paz ha tenido un coste altísimo. Para conseguirla, se ha detenido a más de 70.000 personas bajo este régimen de excepción. 70.000. Pensemos en esa cifra para un país que tiene poco más de 6 millones de habitantes. Es una barbaridad. A pesar de las críticas y de este coste humano, su popularidad se disparó, tanto que fue reelegido en 2024 con más del 84% de los votos. Un apoyo masivo. Y con ese respaldo, ahora Bukele ha declarado una nueva guerra. Su nuevo objetivo, la corrupción, los llamados delincuentes de cuello blanco. Así que la historia de El Salvador nos deja con una pregunta sobre la mesa. Una pregunta muy incómoda y desde luego muy relevante. ¿Es este el camino que deben seguir otros países de América Latina con problemas similares? ¿Se puede sacrificar cualquier cosa en el altar de la seguridad? Es un debate muy complejo. Desde luego, la historia de El Salvador se sigue escribiendo día a día. Gracias por habernos acompañado en este recorrido para entender un poco mejor sus capítulos más recientes y complejos. Si este análisis ha parecido interesante, una buena idea es compartirlo. Así, más gente puede formar parte de esta conversación tan necesaria.